Bueno, hoy vamos a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Pues toda esta teórica está sacada de estas actualizaciones que ven acá, la actualización del 2023 de la guía GOLD para el manejo del EPOC y la actualización del 2021 de la guía española del manejo de EPOC, que es la GESPOC, tanto en la parte del tratamiento del EPOC estable como el de las exacerbaciones. En ese sentido, pues vamos a empezar con la definición y la GOL en su actualización de este año, pues nos dice que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una condición pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos debido a anomalías de la vía aérea y de los alvéolos que provocan una obstrucción persistente y a menudo progresiva del flujo aéreo. Y la definición de la GESPOC nos dice que la EPOC es una enfermedad respiratoria caracterizada por síntomas persistentes y limitación crónica del flujo aéreo causada principalmente por el tabaco. He subrayado aquí algunas palabras, como pueden ver, en relación a que son la clave de la definición de esta enfermedad. Van a encontrar distintas definiciones dependiendo del autor, pero siempre va a haber esta característica que le da, que se da como enfermedad como tal, que es una enfermedad crónica con una obstrucción de la limitación del flujo aéreo y con síntomas persistentes. Esta definición, previamente en las anteriores actualizaciones de Gold, pues nos ponía esta causa, ya que vemos aquí en la GESPOC. En la GESPOC, pues nos dice principalmente causada por el tabaco y en esta actualización de la web sacaron esta partecita de la causa. Antes decía que era secundaria a la inhalación de humos tóxicos como principal causa. La razón realmente no la sabemos porque la han sacado, pero pues también tienen que tener en consideración que sí, la inhalación de polvos o de humos, pues es la causa principal de esta enfermedad. Yendo a la epidemiología, pues EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo y es una de las principales causas de morbimortalidad y una importante carga económica y social que va yendo en aumento y es bastante considerable. La mayor parte de los pacientes están relacionados con la prevalencia del tabaquismo, pero pues en algunos países como nosotros, los países del tercer mundo, pues el contacto con la biomasa es un factor bastante importante. Pues para el 2017 se han atribuido más o menos una mortalidad del 4,72% de todas las muertes. En relación a la prevalencia, pues hay mayor prevalencia en pacientes fumadores mayores de 40 años y especialmente en hombres. Pero pues hace unos añitos empezó un estudio que es el estudio Platino, que es un estudio latinoamericano que tomó a 4 países que son Brasil, Chile, México, Uruguay, Venezuela, bueno, 5, perdón, en los cuales pues han visto y han ido estudiando la prevalencia de los casos de EPOC en personas mayores de 40 años. Y pues se ha visto de que la prevalencia de la EPOC es de más o menos entre el 7% en la Ciudad de México y el 19% en Uruguay, y que se ha dado más en hombres que en mujeres. Y pues esto contrarresta un poco a otros estudios a nivel mundial, como el estudio BOLT, que es un estudio que ve también la prevalencia de la EPOC en distintas partes del mundo. Aquí tomó países del primer mundo, especialmente la mayor parte europeos, algunos asiáticos y un africano que es Sudáfrica, en el cual pues han visto que la prevalencia de EPOC
era más o menos del 11%, especialmente en hombres, y un 8,5% en mujeres. Y pues de estos, la mayor parte eran fumadores. Con estos datos, pues se puede tener más o menos un englobe de la prevalencia a nivel mundial y podríamos decir que EPOC, pues es más o menos tiene una prevalencia más o menos del 10% a nivel mundial, ¿ya? Ya entrando un poquito al tema, pues la patogenia de la EPOC va en relación a la exposición a humos tóxicos. La primera causa, pues y la más estudiada, pues es el tabaquismo. Pero como están viendo acá, pues también hay otras causas. El contacto con biomasa, la exposición laboral a humos tóxicos, ya la contaminación atmosférica, la contaminación en interiores o en exteriores, ya otras causas como las infecciones de la vía aérea a repetición, factores genéticos, la hiperreactividad de vías aéreas como algún antecedente y la edad y el sexo. Aquí está una tablita en la cual pues se explica prácticamente todos estos factores de riesgo y todas estas causas del EPOC. Hablando un poquito de las más importantes, el tabaquismo pues es el factor principal del EPOC. El 50% de los casos eh, de EPOC pues son relacionados eh, con el contacto al humo del tabaco. Ya en relación a los fumadores activos, pues solamente el 50% de los pacientes fumadores van a poder em, eh, desarrollar la enfermedad como tal. En relación también puede estar relacionada también al género, a la presión social y al estatus socioeconómico. Esto en relación a que pues usualmente el varón, los hombres, y por su presión social, pueden estar más obligados, entre comillas, a iniciar el consumo del cigarrillo, ¿ya? Pero también está asociado no solamente al consumo del cigarrillo, sino también a otras formas de tabaco, como es el tabaco en pipa o los vapeadores y también el tema de la marihuana, ¿ya? También hay un porcentaje bastante considerable de pacientes que no son tabaquistas, pero que han estado en contacto con la exposición al humo del cigarrillo, a los que se les llama fumadores pasivos, que pues tienen bastante eh, prevalencia, no solamente para EPOC, hasta para otras enfermedades como el cáncer. Ya la biomasa, que es el humo de la leña, es ese humo por la quema de maderas, de residuos de cultivos, carbón, las quemas de las fogatas, los chaqueos, ¿ya? Está más relacionado en países que tienen ingresos un poco más bajos como el nuestro, y pues en áreas rurales especialmente. Justamente se relaciona más con el tema de la prevalencia en mujeres y mujeres jóvenes, eso porque ellas son las encargadas muchas veces de la cocina. Entonces, muchas veces las mujeres en área rural pues tienden a cocinar con fogón, y pues esta es la causa por la cual pueden desarrollar un EPOC a la larga. Los factores ocupacionales pues son bastante importantes. Pacientes que están en contacto con humos tóxicos en fábricas, personas que trabajan con mecánica, personas que están en contacto con sustancias químicas y polvos inorgánicos o orgánicos, como son los joyeros, los escultores, los maquinistas, los carpinteros, los jardineros, trabajadores en fábricas, en almacenes, ¿ya? Entonces, prácticamente cualquier profesión que esté en contacto con humos tóxicos, ¿ya? La parte genética es bastante interesante en relación a que, pues, ya estaba bastante estudiado hace muchos años
la relación del déficit de la alfa-1 antitripsina con una mutación de una proteína que es la ceprina 1, que interviene en la formación del alfa-1 antitripsina, ya bastante estudiada y especialmente se asociaba a epox tempranos y a datos de esta enfermedad en jóvenes. Pero últimamente se ha ido estudiando un poquito más esta parte genética y se ha visto que hay otros genes que son los que están viendo ahí, que están relacionados también con esta alteración de tipo genética del EPOC. En relación a la hiperreactividad bronquial, aquí tenemos que hablar del asma, ¿ya? Entonces se ha visto de que los pacientes con asma tienen 12 veces más riesgo de poder llegar a presentar EPOC, ya en una adultez. Ya saben que la mayor parte de los pacientes asmáticos son diagnosticados en la niñez o en la juventud y pues se ha visto de que tener asma puede llegar a ser un factor de riesgo. Antes existía también un fenotipo que era el llamado ACO, que era un síndrome de sopalamiento entre asma y EPOC, el cual ya pues ya se ha demostrado que realmente no existe. Pero pues sí ya se ha estudiado de que el paciente asmático tiene esta predisposición a que a la larga pueda llegar a tener un EPOC. Y en relación a infecciones respiratorias, pues cuando son infecciones respiratorias en la infancia repetidas y graves o que hayan estado relacionadas con patógenos no muy comunes o patógenos que son bastante virulentos, como las pseudomonas, la tuberculosis, ya, o enfermedades en pacientes inmunodeprimidos como en el VIH, pues pueden a la larga llegar a ocasionar de que el paciente pueda llegar a tener EPOC, ¿ya? Y algo interesante e importante que lo he puesto ahí igual es el tiempo y los factores del huésped, ¿ya? En relación a esto, pues ya se ha estudiado que el pulmón eh, llega a desarrollarse entre los 20 hasta los 25 años y después de eso ya va a tener una declinación normal funcional en todas las personas, ¿ya? Y pues se ha visto que en algunos casos esta declinación en algunas personas puede ser un poco más rápida en relación a estar en contacto con estos factores de riesgo y también relacionada con alteraciones del desarrollo que el paciente ha tenido durante su vida, durante su infancia y durante la adolescencia. Se ha visto también que esta declinación normal que tiene la función pulmonar con los años también se ha ido haciendo cada vez más rápida en personas que han tenido el antecedente de haber nacido de forma prematura o que han tenido el antecedente de que las madres han sido fumadoras crónicas durante la gestación, ¿ya? Y pues justamente esta alteración y y este factor de riesgo que tienen estas personas se ha ido describiendo como con un término que se llama disinapsis, ya que esta disinapsis es un potencial predictor del desbalance entre las vías aéreas y el volumen pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que pues, por estos factores de riesgo que les comento, pues las vías aéreas pueden tender a ser más chiquitas y el pulmón también como tal por el factor de riesgo, especialmente en la gestación y en la infancia, ¿ya? Entonces, por esta razón, pues se ha determinado y pues todo esto, estos factores se pueden resumir en un término que es la getómica, ¿ya? Que la getómica o getomics en inglés, que sale más bonito en inglés, es el resultado final de todas estas interacciones de factores de riesgo que pueda llegar a tener una persona para desarrollar el EPOC. ¿Qué factores de riesgo? Los factores genéticos de las personas y los factores ambientales,
ya que pueden ser complejos, acumulativos o dinámicos, y el tiempo en relación al largo de vida que pueda llegar a tener el pulmón como tal para desarrollarse, no desarrollarse o envejecerse. ¿Ya? Entonces ahí está, de ahí viene ese término de get, ¿no? De getómica, ¿ya? De G de genética, la E de exposure, de exposición, ¿ya? A los factores de riesgo, y la T del tiempo de vida que tiene el paciente. Aquí está justamente esta tablita donde explica lo que les acabo de comentar. Normalmente el pulmoncito llega a tener un desarrollo, como les decía, en su función hasta más o menos los 20 años, 20, 25 años, como les decía. Y normalmente lo que pasa es que después de eso tiene una declinación en su función pulmonar normal, ya, más o menos como hasta los 70 años están viendo ahí el 70% aproximadamente de las personas van a tener esta declinación normal, y esos pacientes no van a tener EPOC. Pero en algunos casos de estos pacientes que tienen esta getómica, ya, pues van a ir desarrollando de forma prematura este desbalance en la función pulmonar, de forma más prematura a partir de los 20, 25 años, cuando han estado en relaciones expuestos a estos factores de riesgo genéticos, ambientales, ya, y en relación a largo de la vida también, pues llegan a tener una declinación mucho más rápida, ya, de la función pulmonar, y estos pacientes sí van a desarrollar EPOC. En relación a esto, pues eh, se ha cambiado justamente en esta guía, en esta actualización de la guía de la GESPOC, algunos términos, y se han incorporado estos términos que están viendo acá, ¿ya? En relación a esta getómica, ¿ya? Entonces ahora no solamente tenemos un EPOC como tal, ya tenemos definiciones de EPOC que nos pueden dar a sospechar de que la enfermedad pues puede aparecer antes de lo que nosotros estábamos pensando. Algo que tal vez me he olvidado decirles antes en relación al sexo y a la edad, pues se tenía la idea de que en relación a la edad, pues el EPOC es una enfermedad de adultos mayores, que empezaba a partir de los 50 años para adelante. Algunos como la GESPOC nos ponían 40, pero ahora pues ya estamos viendo con todo esto que se ha ido estudiando y estas actualizaciones de que EPOC puede empezar desde la niñez. Entonces, en relación a esto, pues tenemos el EPOC temprano, que se refiere al inicio biológico de la enfermedad y no al inicio clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas con déficit, especialmente de alfa-1 alteraciones genéticas y demás, pues llegan a tener la enfermedad en la infancia o en la adolescencia, pero los síntomas, la parte clínica, recién se va a demostrar o va a aparecer cuando el paciente sea un poquito más grandecito, ¿ya? En relación a esto, pues dentro del manejo, y lo vamos a ver dentro de un ratito, pues se ha, bueno, descrito y se está, ay, no me sale la palabra, y se está aconsejando, esa es la palabra, se está aconsejando de hacer un manejo y un screening de alfa-1 en todos los pacientes que sospechamos de alguna afectación pulmonar. Eso para ver el tema del EPOC temprano. El EPOC leve se refiere a una obstrucción espirométrica leve, ¿ya? No es igual al EPOC temprano. El EPOC leve puede ocurrir a cualquier edad y puede o no progresar con el tiempo, ¿ya? Y solo se usa para describir la gravedad de una obstrucción medida espirométricamente. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, si por X razón se le hace una espirometría y sale con un patrón obstructivo leve, ¿ya? Puede llegar a presentar EPOC a la larga, pero también se ha visto de que hay personas con espirometría sugerente de EPOC no llegan a ser síntomas, y esos los han caracterizado como un EPOC leve. El EPOC juvenil
Es el EPOC que está diagnosticado, que aparece entre los 20 a los 25 años. ¿Ya? Es ese EPOC que aparece justamente cuando pasa este pico de la función pulmonar que les había comentado y puede estar asociado a anormalidades pulmonares estructurales y funcionales significativas, como bronquitis crónica o con presencia de bulas o presencia de enfisema. Usualmente estos pacientes con EPOC juvenil tienen antecedentes familiares de enfermedades respiratorias previas o también antecedentes de familiares ya diagnosticados de EPOC previamente. El pre-EPOC es un paciente de cualquier edad con síntomas respiratorios y que presenta una alteración estructural o funcional, pero el momento de hacerle la espirometría sale totalmente normal. ¿Qué quiere decir? Que es un paciente que le hacemos una tomografía, un atacar por decir, y vamos a ver áreas de enfisema centrolobular, panlobular, wherever, pero en la espirometría sale dentro de parámetros normales. Entonces a ese paciente lo podemos catalogar como un pre-EPOC. Y el PRINCE, que es un término que va más que todo con la espirometría, que va en relación a un paciente con un patrón obstructivo en la espirometría, pero que su FEV1, o sea, la gravedad de la obstrucción es normal como tal. Entonces, este paciente, pues, puede o no progresar a un EPOC. ¿Ya? La prevalencia del PRINCE es usualmente más elevada en pacientes que están fumando actualmente o pacientes exfumadores y se asocia también con valores altos del índice de masa corporal en obesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues son personas fumadoras que tienen factores de riesgo y que en ese momento les hemos hecho una espirometría, salen con un patrón obstructivo, pero a la larga pueden o no hacer síntomas como tal. ¿Ya? También esta enfermedad tiene síntomas, bueno, o efectos sistémicos, no solamente afecta al pulmón como tal, por eso se le llama, como están viendo ahí, una enfermedad multidominio, aparte de afectar al tracto respiratorio, a la vía respiratoria y al parénquima pulmonar, pues también puede afectar a otros sistemas. Los porcentajes de la afectación en otros sistemas es bastante variable y puede estar acompañado o no de síntomas que van a aumentar o no la morbimortalidad de estos pacientes. Estas afectaciones son inflamaciones sistémicas, alteraciones nutricionales, con obesidad, con aumento del peso, también con pérdida de peso, disfunción muscular, muchas veces esto en los pacientes con bronquitis crónica, perdón, con enfisema y alteraciones cardiovasculares, neurológicas, osteoesqueléticas y anemia en algunos casos. Ya entrando a la fisiopatología, pues la patología realmente dependiendo del autor que ustedes vean, la van a ver un poco cambiada. No está al 100% dilucidada la patología. Es más, antes teníamos una fisiopatología especial para bronquitis crónica y especial para enfisema. Ahora ya se sabe de que la patología, pues el EPOC como tal, puede debutar con uno o con otro y por eso estas dos enfermedades ya no se las caracteriza como entidades separadas como tal. Entonces, por eso se puede encontrar cambios patológicos en las vías respiratorias, en el parénquima o en la vasculatura. Ya, usualmente empieza todo con un proceso inflamatorio y procesos estructurales que van a aumentar la severidad del flujo del aire, la obstrucción y pueden persistir si el paciente deja de fumar o no, como el factor de riesgo más importante. Entonces, primero empezamos con un proceso de inflamación, que es una respuesta inflamatoria excesiva, especialmente al contacto con el factor de riesgo, ya que va a inducir a una bronquitis o una bronquiolitis. ¿Ya? En este proceso de inflamación a nivel de la vía, a los distintos niveles de la vía aérea, pues se desencadena una reacción inflamatoria mediada en primera instancia por los macrófagos, pero dependiendo del lugar donde haya la afectación, también puede haber mediación celular de otras células como los linfocitos, los neutrófilos o los eosinófilos, como están viendo ahí.
El siguiente mecanismo fisiopatológico del EPOC es el estrés oxidativo y después la reparación anómala que va a explicar el enfisema como tal. Aquí está un cuadrito donde vamos a ver un poco mejor y vamos a entender qué es lo que pasa en la fisiopatología. Entonces tenemos un paciente con el factor